Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alma Paola León Mendoza. Estudio en la Facultad de Enfermería Los Mochis en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Les voy a hablar sobre el procedimiento de laboratorio de la toma de signos vitales en el adulto mayor. El primer procedimiento que realizaremos sería la toma de la presión arterial, la cual se basa en la interrupción del flujo sanguíneo de una arteria, habitualmente es braquial, mediante la aplicación de una presión uniforme con un manguillo hinchable. Cuando la presión aplicada es mayor que la presión arterial, el vaso se va a colapsar y el flujo se detiene, no auscultándose ningún ruido. Al ir disminuyendo la presión del manguillo, el flujo en el vaso se restaura, originando unos ruidos característicos del flujo turbulento, que progresivamente pasa a un flujo laminar, lo que permite el cálculo de las presiones sistólicas y diastólicas. Los ruidos que permiten dichos cálculos se conocen como fases de Korokov. Tiene como objetivo valorar el estado de salud o enfermedad, ayuda a establecer un diagnóstico de salud y proporciona los conocimientos necesarios para medir y valorar la presión arterial del paciente. El equipo y material que se utiliza para esto es un baumanómetro, el estetoscopio, la hoja de registro y un bolígrafo. El procedimiento que debemos realizar para la toma de la presión arterial primeramente sería valorar el estado físico del paciente para elegir una zona de la toma de la presión arterial. 2. Es asegurar antes de realizar la medición de que el paciente no ha realizado ningún ejercicio físico ni ha sufrido ninguna alteración emocional. Después tenemos que adecuar el tamaño del manguillo a la estructura anatómica del paciente. El 4 sería baumanómetro con el manguillo, comprobando su buen funcionamiento y verificando que el indicador del manómetro está en el 0. Comprobar que el manguillo esté totalmente desinflado. Después sería informar al paciente la técnica que se le va a realizar. La postura adecuada del paciente para la medición es en decúbito supino o en sedestación. El brazo debe descansar sobre una superficie firme, encontrarse al mismo nivel del corazón y sin ropa que lo comprima. Después pasamos a realizarnos el lavado de manos. Después colocamos el manguillo alrededor del brazo del paciente de forma que la bolsa hinchable esté directamente encima de la arteria braquial y que el brote inferior del manguillo quede por encima de la bolsa antecubital de 2 a 5 o 3 centímetros. Después fijamos el manguillo sin ejercer una presión mayor, o sea, excesiva. Después vamos a comprobar que el manómetro de presión funcione correctamente. Después colocamos el estetoscopio. Después pasamos a palpar la arteria con la punta de los dedos y colocar la membrana del estetoscopio sobre la misma sin aplicar ninguna presión. Después inflamos el manguillo rápidamente hasta que su presión sobrepase en 20 o 30 milímetros de mercurio. La presión arterial sistólica estimada, lo que se puede comprobar por la desaparición del pulso radial. Después pasamos a desinflar el manguillo muy lentamente. Después se va a observar atentamente el manómetro. El primer sonido que se escuche marcará la presión sistólica.
seguir desinflando lentamente hasta que se deje de escuchar latidos. La cifra que marque en ese momento el manómetro será la presión diastólica. Por último, se retira el manguillo y se desinfla completamente. Continuando con la toma de signos vitales, después pasamos a tomar la temperatura axilar, el cual nos dice que la temperatura es una magnitud física que expresa el nivel de calor que ostenga un cuerpo determinado, un objeto, un ambiente, entre otros. En tanto, la misma se encuentra estrechamente vinculada a las nociones de frío, menor temperatura, y de calor, mayor temperatura. Esta tiene como objetivo proporcionar los conocimientos necesarios para conocer la temperatura corporal del paciente. Y se necesita de material y equipo, termómetro clínico, gasas no estériles y guantes. El procedimiento para tomar la temperatura es que debemos realizar el lavado de manos clínico, que debemos explicar al paciente el procedimiento a realizar, colocamos guantes, comprueba que la axila esté seca. De no ser así, pues la secamos con una gasa. Bajamos la columna de mercurio a 35 grados centígrados de forma ascendente y descendente. Colocamos al paciente se la colocamos al paciente en el pliegue axilar el termómetro y colocamos el antebrazo cruzado sobre el tórax. Después, una vez colocado el termómetro, tenemos que esperar de 3 a 5 minutos para leer la temperatura. Retiramos el termómetro sin tocar el bulbo, leemos la temperatura, después anotamos la temperatura en la gráfica de enfermería, recogemos el material utilizado, acomodamos al paciente, lavamos las manos adecuadamente y por último limpiamos el termómetro adecuadamente. Continuamos con la toma de la frecuencia cardíaca. Esta nos dice que es una onda pulsátil de la sangre originada por la contracción del ventrículo izquierdo, que resulta de la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. Tiene como objetivo proporcionar los conocimientos necesarios para medir la frecuencia cardíaca del latido cardíaco y valorar el ritmo y el volumen del pulso. Se necesita en el equipo y material un reloj con segundero, hoja de enfermería, bolígrafo y el estetoscopio. Para el procedimiento tenemos que comprobar la identidad del paciente, le tenemos que explicar el procedimiento y el motivo del mismo y pedirle su colaboración. Situamos al paciente en decúbito o sentado. Coloca la región o miembro donde se va a tomar el pulso en posición de descanso y sobre una superficie que sea firme. Debemos realizar el lavado de manos clínico para parar el pulso periférico, para el pulso periférico, apoya la yema de 2 y 3 dedos, el índice y el medio, sobre la arteria y vamos a comprimir hasta sentir las pulsaciones. Después percibimos durante unos instantes los latidos antes de iniciar la contabilización. Contamos las pulsaciones durante 15 y después multiplicamos por 4. Si el pulso sale que es irregular, debemos contarlo durante 1 minuto y tomar el pulso apical. Después valoramos al mismo tiempo el volumen y el ritmo del pulso. Después destapamos el tórax del paciente, colocamos el estetoscopio
sobre el 5, espacio intercostal izquierdo, en la línea media clavicular. Por último, contamos los latidos durante 60 segundos, observando el mismo tiempo y el ritmo. Por último está la toma de la frecuencia respiratoria. Esta nos dice que es la cantidad de ciclos respiratorios que aparecen en el individuo durante un minuto. Un ciclo respiratorio está formado por una inspiración, que es el aire que entra, y una expiración, que es el aire que sale. Tiene como objetivo proporcionar los conocimientos necesarios para determinar la frecuencia respiratoria del paciente y valorar las características de esta misma. Se necesita reloj segundero, hoja de registro, bolígrafo y un estetoscopio. Para el procedimiento realizamos el lavado de manos clínico, colocamos al paciente en posición sedente o de cúbito dorsal. Después pasamos a observar al paciente y contabilizar las elevaciones del tórax o abdomen durante 1 minuto. En caso de no poder contabilizar los movimientos torácicos a simple vista, contabilizamos la frecuencia por medio de las manos sobre el pecho del paciente o utilizamos un estetoscopio en el tórax. Se debe observar las características de la respiración, como una amplitud, ritmo, profundidad y sonidos respiratorios, así como la coloración de la piel y de las uñas. Desinfectamos la cabeza del estetoscopio, el cabezal del estetoscopio, después de su uso entre paciente y paciente, con un algodón impregnado de un desinfectante intermedio, según recomendaciones del fabricante y las normas del Servicio de Medicina Preventiva. Por último, debemos anotar esto en la hoja de registro: la frecuencia, regularidad, tipo y característica de la respiración.